gracias por venir. Le digo monseñor, Adolfo, padre. Adolfo. 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 Bueno, muchas gracias por venir. Vamos a comer un asadito. Muy bien. De adelante nomás. En este día gris que nos ha tocado, pero lindo. Lindo. Gracias por venir, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación también para este momento. En un programa que me habían hablado de él, pero no lo conocía. Bueno, la idea, como siempre, es conocer a los personajes, a las personalidades, a las personas de la ciudad de Río Cuarto que tienen un pasado y algo lindo para contar. Y en este caso es muy especial porque en el caso de los sacerdotes, de los obispos que van cambiando de ciudad en ciudad, es distinto, me refiero, porque muchas veces a las personas que nosotros les presentamos y que charlamos de su pasado, la gente de la ciudad ya las conoce. En el caso de ustedes, los sacerdotes o los obispos que van cambiando, está bueno y es interesante saber el origen, ¿no? La historia. Adolfo, ¿dónde naces? Bueno, yo nací en Mar del Plata, el 27 de mayo del 55. ¿No? Mis padres, mi papá marplatense, hijo de vascos, mis abuelas eran vascos, yo no los pude conocer porque fallecieron antes que yo naciera, y mi madre era italiana, vino muy pequeña, a los 5 años vino de Italia a Mar del Plata. A Mar del Plata, o sea que oriundo del... ¿Te gusta más el mar que la sierra ahora que estás en Córdoba? ¿Cómo es el tema? Bueno, las dos cosas tienen un encanto, ¿no? muy lindo. Sí, el mar te pega porque lo conocí desde pequeño, pero bueno, la sierra tiene un encanto. Es decir, para todo lo que es tema de espiritualidad me gusta más la sierra. Más la sierra, sí. Sí, está bueno. Mucho más. ¿Hermanos, Adolfo? Yo tenía 2 hermanas mayores que yo y con unos buenos años de diferencia, uno de otro. Y bueno, las 2 fallecieron. Una falleció en el 2007, relativamente joven, tenía 67 años, y mi hermana, la que la seguía, falleció el año pasado. Así que toda la infancia y parte de la adolescencia también fue en Mar del Plata, ¿o no? Claro, sí, ahí yo vivía justo frente a una parroquia de una congregación de la obra Don Orione, justo enfrente. Y bueno, ahí fui a la parroquia y fui al colegio, porque tenía un colegio grande, primario y secundario, lo hice ahí. Y bueno, cuando terminé el secundario había decidido entrar a la congregación, así que allí entré en el año 73 a la obra Don Orione. ¿Habías decidido vos o había decidido él? No, es verdad. Le había dicho sí a ese llamado que lo sentí de muy pequeño y bueno, y así entré. Bueno, ya vamos a hablar de esa frase. Esa es una frase que es muy linda de escuchar cuando uno dice recibí el llamado, ¿no? Ya nos vas a explicar, porque por ahí el imaginario popular vas a saber qué imagina, ¿no? Cuando dice recibí el llamado. Sí. Después quiero que nos cuentes un poquito sobre eso, ¿no? Qué se siente, qué se experimenta, porque debe ser, imagino yo, un llamado muy fuerte, porque la decisión que uno después va a tomar una decisión importante y fuerte también, ¿no? Así es. Bueno, vamos empezando. ¿Qué te parece si hacemos una bendición? ¿Cómo no? Padre, te pedimos que nos bendiga estos alimentos, enséñanos a dar pan y paz a los hombres. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, gracias. No, por favor, que en sus casas es una linda costumbre también la de bendecir la mesa. Podrían, a partir de hoy, empezar a bendecir la mesa también junto con nosotros. Bueno, muy bien. Esto es como para arrancar, porque después viene el asadito que lo hace Pedro, que lo hace muy, pero muy bien. Pedrito, yo te diría que vayamos comiendo de ahí. Bueno, muy bien. Y agradecemos, como siempre, a Maxi Reynoso, que es el concesionario de acá del club, que trabaja muy, pero muy bien, y que tiene unos precios realmente lindos para que usted venga a comer con su familia. Más allá de si le gusta o no el rugby, puede venir un fin de semana a comer con su familia. Agradecemos también a la gente del club, a la comisión directiva de Urucure. ¿Alguna ensalada en particular, Adolfo, no? Vas a empezar con esa. Sí. Bueno, buenísimo. Vamos a dejar por acá porque después viene el asadito. Bueno, arrancando entonces este domingo el asadito con Mariano, hoy vamos a conocer un poco más a nuestro obispo, a Monseñor Adolfo Uriona, que ha venido del norte, pero que obviamente tiene una historia de infancia y de adolescencia como la ha tenido cualquier otro, con la diferencia de que él, como lo dijo en un principio, recibe el llamado y dedica toda su vida al sacerdocio, algo que debe ser, imagino, muy difícil, una decisión muy difícil de tomar. Después vamos a entrar en ese punto, pero, o sea que hiciste todo el primario en Mar del Plata.
Primario y secundario lo hice en Mar del Plata. En primario se llamaba la escuela José Manuel Estrada y el secundario Instituto Don Orione. Bueno, y ahí imagino que habrás hecho amigos también. Uy, sí, aparte, como te decía que vivía enfrente de una parroquia, había allí un grupo, Claro. un grupo que era en ese momento una combinación de Acción Católica con Oratorio Don Orione, Ajá. y allí la verdad fui desde los 6 años a ese grupo, una maravilla, y todavía continúa el grupo. Empezó en el año 61 y todavía continúa con sus dirigentes y demás, así que se llamaba Pequeño Mundo el grupo. Bueno. Y realmente fue para mí el lugar de una infancia y una adolescencia, siempre lo hablamos con nuestros amigos que están repartidos por el mundo, muy linda. O sea que estás en contacto con tus amigos de la infancia y la adolescencia, ¿todavía estás en contacto? Sí, sí, bueno, primero cuando voy a Mar del Plata, que voy Claro. más o menos una vez al año, a veces 2 veces, ahí siempre nos vemos, siempre hay un encuentro con los que llamamos los veteranos del Pequeño Mundo, y después hay algunos que viven en otros lados. Bueno, tengo un muy amigo, vive en Córdoba, Ajá. con él, si Dios quiere, el próximo domingo nos vamos a ver, y otros que están en Estados Unidos, en Europa, etc. ¿Alguno del grupo, algún otro también hizo la carrera de sacerdote o no? Bueno, sí, nosotros entramos 2, Ah, mira. pero el otro compañero era un poco más grande que yo, tenía 4 años más que yo, tiene 4 años más que yo. Entramos juntos y nos ordenamos juntos de sacerdote. Ah, qué bueno. Sí, sí, realmente muy bien, se llama Hugo. En este momento está en una parroquia y un colegio grande de Buenos Aires. ¿Qué te decía el resto de tus compañeros cuando vos les dijiste, miren chicos, me está pasando esto con la parte espiritual y voy a seguir adelante con este camino? ¿Qué te decían tus amigos? Bueno, en el grupo era bastante aceptado eso, ¿no es cierto? No, muy aceptado, visto casi como algo normal, ¿no? No tanto así en el colegio, a pesar de que el colegio era católico, sin embargo no era tan visto así. Con mis compañeros al principio, los que íbamos a un grupo católico, éramos medio objeto de cargada, Bueno. pero ya en cuarto y quinto año, que eran los 2 últimos años del secundario, fue muy distinto. Se generó otra relación, incluso algunos te venían a consultar cosas personales. Ah, mira. O sea, había como otra relación hacia nosotros. Creo que éramos bastante normales, nos gustaba el fútbol, nos gustaba el rock, y entonces eso generó que no éramos aparatos, como se dice. Sí, claro. Y entonces generó una relación muy distinta, de hecho quedamos muy, muy amigos. Mirá qué bueno, ¿no? Sí, sí. Mirá qué bueno. Me hablabas antes, cuando apenas veníamos conversando, que durante el ya recibido de sacerdote, te gustaba hacer deporte. Tenías, lo que mencionaste el fútbol, por eso ¿hacías deporte, practicabas con asiduidad el deporte o no? Sí, no tan intensamente, pero sí, ahí en el grupo lo practicábamos, sobre todo allí se practicaba mucho básquet, en el grupo había una linda cancha de básquet, y después, bueno, cuando entré a la congregación, en el seminario, entonces se practicaba más fútbol, ¿no? Pero claro, una cosa así muy entre nosotros. Así que sí, eso lo hice hasta el 97 más o menos, que estuve a cargo del seminario, siempre hacía pocas. Cuando conversaste esto con tus padres, el tema de que ibas a ser sacerdote, ¿cómo lo tomaron ellos? Bueno, eso es interesante porque, bueno, mi papá no había recibido mucha formación cristiana, mis abuelos eran vascos, creo que eran medio republicanos también. Sí. De hecho, a él no le habían dado la primera comunión. Sí bautizado, pero no la primera comunión. Ajá. Pero él era un hombre muy, muy respetuoso. Siempre tengo una imagen de mi padre realmente excelente, muy respetuoso. Y mi madre, una familia italiana muy cristiana. Mi nonno me acompañó siempre. Ajá. Bueno, ambos dos me respetaron mucho. Ajá. Ninguno ni me empujó, ni tampoco se opuso obstinadamente. Mi mamá siempre me decía, mira, que es una cosa difícil, una cosa importante, las puertas están siempre abiertas, cuando quieras volverte. Qué bueno, ¿no? Eso fue, me parece muy, muy equilibrada la reacción de ellos, a mí me ayudó mucho. Y además te sacan una presión de encima también, ¿no? Sí, porque yo veo otros casos de chicos o de chicas que realmente tienen una presión tan grande desde la casa que Sí, claro. es muy costoso, Sí, ¿no? sí. Tienen No que juega a superar favor, eso. aunque los padres por ahí piensan que es a favor, pero no juega a favor. Sí, sí. Está bueno eso de decir, bueno, mira, sentite libre y... Que vos haces tu vida, si en ese aspecto siempre me educaron en la libertad y por eso, bueno, yo agradecidísimo. ¿Y dónde estudiaste para sacerdote ya? Bueno, yo entré a la congregación de Don Orione y la congregación de Don Orione tenía su casa de formación en Buenos Aires. Nosotros, como era una congregación, la primera etapa se llama el noviciado, que es 1 año.
Y después hice los estudios de filosofía en el Seminario de La Plata. Ajá. Y después trasladaron el seminario a San Miguel y allí empecé la teología en la Facultad de Teología en Villa Devoto, que es la capital. Ajá. Mira. De esa facultad fue de rector un tiempo también el señor Víctor Fernández, que ahora es obispo, sí. el Tucho, Tucho. fue rector de esa facultad. Mira vos. Sí, sí. Bueno, ha llegado la empanadita, Adolfo. Así que Muy bien. después se viene el asadito, vamos a comer el asado y Muy bien. la gente se queja porque los invitados se quejan porque dicen de que cuando hablan no pueden comer. Claro. Siempre es difícil el tema. Pero en tu casa, cuando uno está con gente amiga, come y habla, bueno, esta sería la misma historia, porque estamos metiéndonos en los hogares de nuestros amigos de Río Cuarto y de un montón de lados más, porque salimos al satélite también. Así que con confianza, con total confianza. Qué bueno esto. Me imagino bueno. que no debes tener muchas oportunidades de comer asado tan seguido. ¿O sí? Sí. ¿Sí? Hombre. Por ejemplo, en las visitas pastorales, yo en la semana anterior, previa a la última, estuve en Canals, Sí. y la semana pasada estuve en Monte Maíz haciendo lo que se llama visitas pastorales, que son de 5 días más o menos Ajá. en cada lugar. Uy, ahí hubo muchos asados. Claro, Así claro. que El recibimiento. Sí, el recibimiento, Bueno, la sí. organización. Sí, el domingo, por ejemplo, hubo un asado en lo que era la rural de Monte Maíz, la ex rural Ajá. de Monte Maíz. No, sí. O sea que Tengo está- que cuidarme con el tema de Claro, claro. Y sobre todo lo que hablábamos recién, ¿no? De que uno, por la actividad, tiene poco momento para, aunque sea, salir a caminar, ¿no? Que es todo un tema, de verdad. Es todo ¿eh? un tema. Sí, y acá que se come muy bien, Claro. en general, es decir, zona de campo, así los asados Claro. natural, así que uno tiene que cuidarse. Así tiene que cuidarse. Es verdad. Así que, Mm. no, pero muy bien. Pero está muy muy rico. bien. Imagino yo, ahora sí por ahí, te voy a pedir que nos cuentes qué es sentir el llamado, cómo se decodifica, ¿no? Para no confundirse, para no tomar una decisión equivocada más adelante. Digo, debe ser todo un proceso en lo personal. Así es. En mi caso es bastante simple y ese proceso fue largo, porque yo el llamado lo sentí a los 7 años. ¿Cómo fue? Eso fue así. ese momento? Sí, yo me lo acuerdo clarísimamente, incluso la fecha. Es decir, yo ayudé por primera vez la misa. A mí me había enseñado un dirigente de este grupo, me enseñó a ayudar misa. En ese momento la misa era en latín y de espaldas al pueblo, año 62. Un mes antes de tomar la primera comunión, el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, yo ayudé por primera vez la misa. Para mí fue un impacto tan grande el poder hacerlo, porque veníamos ensayando con él, era chiquito yo. Fue un impacto tan grande que cuando volví a mi casa estaba medio como así dado vuelta y sentí las campanas, que son muy lindas las campanas de mi parroquia, San José se llama allá, Mar del Plata, y yo digo, yo quiero ser cura. Eso fue, o sea, que no hubo ningún llamado de ningún ángel ni nada. No, claro. Ese fue es decir, el primer impacto, y me lo recuerdo así con mucha vivacidad. Por supuesto, todo esto va creciendo con uno. Claro. Después, más o menos, cuando tenía 10, 11 años, había un párroco que me acompañó toda la vida, murió en el año 2012 a los 90 años, 91 años, en Italia, un sacerdote italiano. Me acompañó siempre y bueno, a los 11 años comencé un camino con él para ver si era esto lo mío o no era lo mío. Él con mucho tino no me mandó al seminario menor, como se tildaba antes, o sea, para ser el secundario dentro del seminario, sino que prefirió que quedara en la parroquia con mi familia a terminar el secundario de una manera más normal. Posiblemente, imagino yo, que una sabia decisión para ver si realmente el llamado estaba firme o no, ¿no? Estaba firme, claro, porque la etapa siempre de la adolescencia es una etapa muy convulsionada, donde hay muchos cambios. De hecho, a mí me pasó un momento que esto que estaba tan claro cuando uno tenía 10, 11, 12 años, después empezó, Claro. ¿no? Te empieza a gustar las chicas, Claro. un montón de otras cosas, ves lo que tenés que dejar, tu familia y demás, así que fue una decisión de este sacerdote muy atinada. Y bueno, cuando ya estaba en cuarto año, se hizo más fuerte y en quinto ya decidí. Ya era de la decisión. Sí. Terminé quinto año y bueno, ahí ya estaba decidido.
¿Estudiaste en Mar del Plata? No, en Buenos Aires. En Buenos Aires. En Buenos No, es decir, la primera parte, como te decía, la filosofía en La Plata y la teología en Villa Devoto. Bueno, acá viene Pedro con los primeros cortes de asado que están muy buenos, Pedrito, como siempre. Muchas gracias, Pedro. Hacemos la primera pausa, después vamos a seguir charlando con Monseñor Uriona, con Adolfo Uriona, sobre lo que se vino después, ¿no? Empezar a recorrer parte del país, irse de su grupo de amistad, de familia, que deba ser otra prueba, me imagino yo esa. Así que bueno, tenemos un montón de cosas para ir conociendo a nuestro Monseñor, el Monseñor, el Obispo de Río Cuarto, el Monseñor Uriona. Ya venimos, pausa. Nos acompaña en el asadito de hoy Feri Álvarez, mucho más que buenos negocios. Movilizate ya. Manuel Julián Automóviles. Financiamos nuevos y usados. Manuel Julián Automóviles. Avenida Sabatini 3104. Teléfono 358-155-483-630. Río Cuarto, Córdoba. Los asaditos se comen en la cocina y tu cocina tiene que ser la mejor. Además, en la Tua Cocina de Margaría hacemos amoblamientos a medida con los mejores precios, la mejor atención y la mejor calidad. La Tua Cocina de Margaría, el mueble de tus sueños, te lo hacemos realidad. Del Carmen Carnicerías, la cadena de carnicerías en Río Cuarto. Molida común 65 pesos, puchero especial 70 pesos. Además podés encontrar productos Don Bosco, calidad que se diferencia. Del Carmen Carnicerías, la mejor carne al mejor precio. Bien, segundo bloque de este asadito de este día domingo, en este mediodía del domingo, charlando con Monseñor Adolfo Uriona. Habíamos hablado ya de una parte de su infancia, parte de su adolescencia, cómo fue el llamado de él que fue muy fuerte y a los 7 años, ¿no? ¿En qué momentos entraste en duda, Adolfo? Bueno, me entré un poco en duda, creo que estaba en tercer o cuarto año del secundario, tenía 16 años, siempre aparece alguien, ¿no es cierto? Una chica que te guste, esas cosas, eso generó, pero no fue una duda así muy fuerte, es decir, la idea de fondo estaba muy firme. Es decir, ¿tuviste oportunidad de hablarlo con ella también a esto? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo que me imagino? Porque claro. no debe haber sido común. Sí, era de otro grupo, me acuerdo que era una guía de los scouts, ¿no es cierto? Una guía. Y bueno, pudo entender un poco claro, lo que nos pasaba. Claro. Pero aparte éramos chicos los dos, ¿no? Sí creo que si hubiera sido quizás alguien que no iba a la iglesia, no lo entendía tanto. Exactamente. No, en ese aspecto sí fue bastante simple. Y ya te digo, en quinto año yo ya estaba convencido que tenía que ir por este camino, ¿no? Bueno, después cuando uno está en el seminario, siempre te aparecen alguna vez unas dudas, esas cosas, pero te puedo asegurar, no fueron así tan fuertes, determinantes como se dan en algunos casos, que a veces incluso tiene que ser un proceso de salir, un tiempo. Claro. No, a mí no me pasó eso. Claro. Hay muchos casos de eso, ¿no? Sí, y más en estos momentos, porque yo soy de otra generación, claro, ¿no? Vivimos ahora una cultura más posmoderna, que es un poco más débil en este aspecto y capaz que se necesita solidificarlo más y de otra manera. Por eso la formación misma ahora sacerdotal ha cambiado muchísimo. ¿Cómo es el proceso? Una vez que uno se recibe de sacerdote, ¿qué ocurre en ese momento? Bueno, en general, primero, están los años normales que van variando de seminario. Cuando uno se recibe de sacerdote, normalmente es destinado. Claro. Yo digo siempre que hay como dos clases así de sacerdotes. Los sacerdotes que se llaman del clero diocesano, que entran en una diócesis, van a un seminario de esa diócesis, y los sacerdotes, como soy yo, que somos de congregaciones o de órdenes, que son religiosos. Nosotros nos podían mandar en cualquier lugar donde
la congregación tuviera casa, que podría ser en Argentina o en Paraguay. Ajá. Entonces, bueno, yo siempre estuve por la zona de Buenos Aires, pero podría haber sido enviado a cualquier casa también del interior del país. Ajá. ¿Imaginaste alguna vez que ibas a llegar a ser monseñor? Ser obispo? No, no, absolutamente. Nunca. Eso no, no lo esperaba para nada. No lo esperaba para nada. Es decir, en mi congregación, que es la Obra de Onorione, que se dedica bastante, no solo, pero bastante a la discapacidad, tiene los cotolengos. Ajá, Bueno, claro. de hecho, el cotolengo de aquí lo comenzó un sacerdote que era de mi congregación. No, nosotros muy simple, es una vida de familia muy simple, muy dedicada a lo nuestro. Nunca más pensé que iba a ser obispo. Sí, sí. Digo, uno tiene que estar preparado para todas estas cosas también, ¿no? Eso es lo que me dijo el nuncio. Eso es lo que me dijo el nuncio, porque cuando me llamó para darme esta noticia, yo quedé perplejo y Bueno, digo, claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo lo tomaste? Porque, digo, no estaba en los planes, no ¿no? estaban los planes para nada. Aparte, mira, yo había terminado un cargo, un poco de la historia de eso, yo había terminado un cargo de superior mayor de la congregación, había estado 6 años como provincial, se llama, acá en Argentina, era la Argentina, Paraguay y México, abarcaba la provincia esta. Cuando terminé, fui a estudiar un año a Roma, un año sabático, hice un año de espiritualidad en Roma. Vuelvo antes, no terminé el año porque mi mamá se había enfermado. De hecho, regreso y al mes y medio fallece mi mamá. Eso fue el 31 de enero del 2004, fallece ella, y el 20 de febrero me llama el nuncio y me dice, el Papa le pide que sea obispo de Añatuya. Yo no podía creer, ¿no? Entonces yo me quedé así, le hago así, ¿no? ¿Y cómo se les ocurrió? Dice, no, dice, cuando uno es sacerdote tiene que estar dispuesto a todo. Dice, más usted que hizo un cuarto voto de fidelidad al Papa, porque eso es propio de la congregación de Onorione, de cuarto voto de fidelidad. Y así que, bueno, marche preso. Yo pensé que me iba a decir, bueno, piénselo. No hay posibilidad. No, me dice, mire, ahí en esa mesa hay una hoja en blanco, escríbale al Papa diciéndole que acepta. Porque teóricamente el nombramiento es del Papa, Claro. el que nombra obispo. Claro. Entonces te lo transmite el nuncio, pero el nombramiento lo hace el Papa. Bueno, y así empezó. Y es una aceptación de Sí, puño sí, y no, letra. de puño y letra. De puño y letra, en el lugar uno dice, bueno, acepto. Sí, todo tiene que ser de puño y letra. O sea que el norte argentino, ¿habías estado ya en Añatuya, no? No conocía nada de nada. Mi congregación tiene casa en Itatí, Corrientes, en Barranqueras, que es el Chaco, el puerto de Resistencia, y en Sáenz Peña también, que es el Chaco. Eso del norte conocía bastante. Había ido a misionar por esa zona, pero Añatuya no conocía. ¿Y el paso, digamos, ya existía un obispo? ¿Había un obispo antes? En realidad sí, el obispo de Añatuya hacía ya 1 año y medio que no estaba por ahí, no estaba. porque había sido trasladado. Claro. El obispo había sido nombrado vicario castrense. Ajá. El obispo de Añatuya era vicario castrense, Monseñor Baciotto. Así que la diócesis estaba vacante, así se llama, Claro. durante casi 1 año y meses. En el caso de que hagan ustedes un cambio de lugar, ¿hay posibilidades de hablar con el obispo saliente para decirle, ¿me puedes contar un poco la realidad del lugar? Sí, sí, Claro, por o sea que supuesto. en el caso Sí, sí. tuyo no. A No, conocerla, pero lo vi en Buenos Aires, tuviste. y entonces él me encontró y un poco como lo había vivido él, si bien había ya pasado 1 año y algo, después la diócesis queda a cargo de lo que se llama un administrador diocesano. Ajá. Bueno, con él pude hablar Claro. varias veces acerca de la realidad, bueno, Claro. todo nuevo. Claro. Todo nuevo. Uno cae medio como paracaidistas en ¿Y esos cómo lugares. fue esos primeros días en Añatuya? Uy, Añatuya, claro, a mí se me cambió todo el chip, porque es decir, primero es el lugar más pobre del país, Sí. Añatuya, ¿no? Entonces, después es una zona rural, yo he vivido siempre en ciudad. Y después también una cultura, porque la cultura santiagueña es distinta, ¿no? Tiene sus características propias. Así que tuve que hacer todo un proceso de aprendizaje Claro. interesante, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llegué a los pocos días, fui a un almuerzo, un asadito, hacía a los bomberos, hacía una fiesta a los bomberos voluntarios de la Añatuya, y me dice uno, dice, ¿sabes lo que necesitamos los santiagueños? Me dice, que nos quieran. Ahí ya me dieron una lección, ¿no es Mirá, cierto? ¿no? Porque esos son lugares tan marginales que a Claro. veces están medio abandonados de los gobiernos o de quien vaya, ¿no? Y sin embargo, esta es una zona donde van muchos grupos misioneros de distintas partes, Ajá. especialmente de Buenos Aires. Ajá, ajá. Así que bueno, así empecé.
Así, y en Añatuya, ¿cuántos años estuvo? Bueno, en Añatuya estuve 10 años y medio. 10 años. 10 años y medio, es mucho, sí. 10 años y Digo, medio. qué difícil, porque uno se encariña con el lugar, Sí, ¿no? sí. Y con la gente del lugar. Sí. Sí, el cambio fue, de hecho a veces hago como referencia, ¿no? Este año tuve oportunidad de ir porque se cumplían 100 años del nacimiento del primer obispo, que fue el que hizo todo, impresionante, Monseñor Jorge Gotau. Así que pude ir, bueno, uno volver y se encuentra con tantas cosas vividas ahí muy interesantes. ¿Cómo como obispo de un lugar en donde hay mucha necesidad, cómo te relacionás con la parte política del lugar? ¿Es difícil, es fácil, hay que tener precaución por ahí con algunos temas? Bueno, en general, relacionarse uno con la parte política hay que tener siempre precaución, pero porque es una relación de mucho respeto y también de autonomía, ¿no? Pues son dos situaciones completamente. Claro. Allí, bueno, el lugar es chico, con los intendentes había una relación muy directa, pero también con el gobernador, ¿no? A mí me tocó, cuando llegué, estaba una intervención, estaba Juan Pablo Lanusse. Estaba ahí, tuvo casi un año de intervención y después, bueno, salió elegido el gobernador Zamora, Gerardo Zamora. Sí. Y en general el diálogo fue fructífero. Había temas conflictivos, hay varios temas conflictivos, como por ejemplo el tema tierras, un tema muy conflictivo, pero bueno, se pudo dar un diálogo bien. Y después de 10 años, ustedes no saben cuándo los van a trasladar, o más o menos. Y capaz que no te trasladan. Que no te trasladan nunca. De hecho, el primer obispo tuvo 31 años allí, toda su vida. Y otros que los trasladan de dos diócesis, capaz que tuvieran 5 en una, 10 en otra y después terminan en otra. Claro. Eso también se puede dar. Claro. Pero uno nunca sabe, depende de cómo se va dando la situación en las diócesis, ¿no? Claro. Y cuando surge la posibilidad de venir a Río Cuarto, ¿ya conocías la ciudad, el lugar? Bueno, ¿habías hablado con Martín antes o no? Con Martín nos conocemos desde el seminario, porque él fue a estudiar en el Seminario de La Plata, donde yo hice mi primera parte de estudios, ahí nos conocimos, tuvimos un primer contacto. Después, de Río Cuarto yo no conocía hasta en el 2012 vine por primera vez aquí, porque acá en Río Cuarto, en la ciudad, hay unas hermanas de la India que tienen, ¿no es cierto?, el hogar tan lindo así de hermanas se llama de San Carlos Borromeo, y ellas me invitaron porque dos de ellas que habían pasado por Añatuya, porque las primeras comunidades las tuvieron en Añatuya y tienen dos todavía, porque cumplían aniversarios de profesión. Así que vine y compartí la misa, justamente la misa fue en la parroquia Espíritu Santo, donde está el padre Carlos Juncos, ahí compartí la misa. Y después en enero del 2013 vine a predicarles un retiro a ellas. Fueron los únicos dos momentos, no pude recorrer prácticamente nada de la ciudad, pero ahí, si no, antes no conocía, tampoco. No conocía. Bueno, hacemos la pausa, vamos a seguir charlando con Adolfo Uriona, con Monseñor Adolfo Uriona, y ya vamos a meternos en lo que es la parte de cuando él llega a la ciudad de Río Cuarto y cómo es el recibimiento, se imaginaba lo que era, bueno, en fin, un montón de cosas que a vos también te van a interesar. Hacemos la pausa y ya venimos. En Inside Magic y Carlos Garro Travels no nos detenemos. A las quinceañeras de Río Cuarto y región, el mejor precio en plaza, un inmenso programa de actividades con permanente coordinación, 18 días de festejos, imágenes y lleno de emociones. Llegate por Constitución esquina de Anfunes y te brindamos todo el asesoramiento. Inside Magic y Carlos Garro Travels, 22 años coleccionando sonrisas. Tenemos novedades, presta atención. Por primera vez los riocuartenses tenemos un código de higiene urbana que nació de los aportes de ciudadanos y organizaciones. ¿Para qué sirve este código? Fundamentalmente para lograr un tratamiento integral, moderno y eficiente de los residuos sólidos urbanos que todos producimos a diario. Juntos estamos dando el primer paso para convertir a Río Cuarto en una ciudad más limpia y ordenada, que cuide el medio ambiente para las futuras generaciones. Hay nuevas reglas que debemos conocer, cumplir y hacer cumplir. Para lograrlo,
Necesitamos que la empresa que preste el servicio cumpla el contrato. Que el Estado municipal controle adecuadamente y que todos nosotros, los vecinos, nos comprometamos siendo responsables y colaborando con la higiene de la ciudad. Secretaría de Servicios Públicos. Gobierno de la Ciudad de Río Cuarto. Estamos cerca. Y si querés comer bien, nosotros te recomendamos el Gran Entrecot. ¿Dónde queda el Gran Entrecot? Ahí en la ruta A005 en Villa Dalca, donde está el Hotel Plaza Mayor. Ahí vas a encontrar al Gran Entrecot. El Gran Entrecot se come muy bien, es para ir con amigos, es para ir con tu pareja, con alguien especial. Así que no te lo pierdas, ¿eh? Pasá por el Gran Entrecot, vas a comer muy bien. Bueno, último bloque del asadito con Mariano. ¿Cómo estuvo el asado? Estuvo bueno, ¿no? Muy bueno. El cerdo este Muy último bueno. estuvo espectacular. Muy bueno. Estuvo muy rico, la verdad Peligroso. que estuvo muy rico. Y la charla sumamente interesante. Hay tantas cosas para charlar y para preguntarte, Adolfo. Llegás a la ciudad de Río Cuarto y ¿cómo fue ese primer encuentro en la ciudad? Yo no esperaba un recibimiento así. Realmente fui muy bien recibido. Fue un día de muchísimo calor. Me parecía que había trasladado el calor de Añatuya para acá. No, pero acostumbrado. Acostumbrado, sí, yo acostumbrado, sí, sí. Y bueno, había muchísima gente. Fue muy cálido, todo muy cálido, lo cual a mí me llenó de alegría porque quizá uno no esperaba. Quizás de otros lugares, como por ejemplo el norte, eso es más típico. Pero bueno, uno no pensaba que en Córdoba era así. ¿Añatuya con cuántos habitantes? Añatuya 30.000. 30.000, o sea que el paso también fue Muy grande. Muy grande, porque Muy digo, grande, sí. no sé, la relación con los medios de prensa allá no era, me imagino, que la cantidad que hay acá. De ninguna manera. Aparte, los medios eran muchísimo más simples, ¿no es cierto? Claro. Mucho más precarios incluso. Sí, los de la capital, los de Santiago, claro, que a veces te hacían algunos... Como éramos dos obispos, el de Santiago y el de Añatuya, a veces los medios, el Liberal, que es un diario más importante de allá, me hacían algunos reportajes, pero acá es realmente un desarrollo muy grande. ¿No? Bueno, y tuviste una reunión al principio, ¿no? ¿Bien llegaste con Sí, fue muy interesante eso. Yo llegué un lunes a la tarde, todavía no había tomado posesión, eso fue el viernes, 19 de diciembre, el lunes 15 llegué yo, y el martes 16 a la mañana tuvimos un primer encuentro con los medios, que vinieron muchísimos. Una especie de conferencia de prensa que me hicieron distintas preguntas. Ya un medio había ido a Añatuya el día de mi despedida. Se adelantó. Se adelantó. O sea, había estado Pablo Callejón, estuvo allá. Claro. Y claro, y él me dijo una realidad él me expresó, pues yo no conocía, una realidad de la ciudad que evidentemente después la pude comprobar, que todavía sigue y no sé, esperemos que se supere, que es el tema de la inequidad, ¿no? A veces un poco desigual la ciudad, ¿no? Hay lugares que están muy bien y lugares también muy pobres, o sea que cosa que yo allá no lo tenía eso. Es decir, en Añatuya la pobreza era más pareja. Claro. Y el que estaba un poquito mejor eran, comerciantes o algunos que tenían un poco de campo, porque la gente que tenía campos, que hay campos buenos ahí en esa zona, no eran de ahí, eran todos de afuera. Entonces no se notaba esa desigualdad. ¿Cómo es convivir con todas estas cosas, ¿no? Como sacerdote, como obispo, como persona? Digo, llegar a un lugar en donde uno convive con distintas realidades, pero que sin lugar a dudas, que por la condición de usted de sacerdote, la pobreza, la inequidad, la droga en la juventud, les llega de otra forma. Sí, llegó de otra forma porque, desde el punto de vista también evangélico, uno tiene que tratar desde Jesús, de dar una respuesta a eso, de iluminar la situación, de decir, por dónde podemos caminar, y eso es desafiante, ¿no? Creo que el hecho de trabajar con los otros sacerdotes, dialogar mucho, de reflexionar sobre estas cosas, nos ayuda y nos ilumina para decir, tenemos que ir por acá, tenemos que ir por allá, porque para mí el gran desafío era ese, al cual no estaba tan habituado, porque cuando yo era sacerdote simple en la congregación, uno tenía su campo específico de trabajo. Cuando uno es obispo se le amplía también tan fuerte en lo social, en lo político, y donde
desde Dios la gente está esperando una respuesta. ¿Te ha tocado sentir la frustración personal en el sentido de querer llevar adelante algún proyecto y por X motivo no se pudo llevar adelante? ¿Sí? ¿Te ha pasado? Sí, varias veces. Creo que eso es un poco la condición del evangelizador, ¿no? O sea que, ves la situación, tenés proyectos muy lindos y confías a veces en personas y te das cuenta que te falla alguna pata de esas o varias y se te viene abajo. Pero en eso me parece que el Señor me dio la gracia de no desanimarme, sobre todo porque así lo vivió Jesús también. Sí, claro. Es decir, si uno va a ver el Evangelio, Jesús le pasó lo mismo, ¿no es cierto? En su proyecto evangelizador le pasó lo mismo. Pero sí, me parece que es la condición y en eso tenemos que acompañar mucho, sobre todo a los sacerdotes jóvenes, porque tienen mucha fuerza, muchas ganas y pueden chocarse contra una realidad que es adversa, ¿no? Yo por ahí los veo, ¿no? Cuando trabajan en las distintas comunidades, digo yo, qué difícil debe ser cuando la realidad te supera, ¿no? Es decir, ¿cómo hago para resolver este tema? Claro. Sí, y muchas veces uno se encuentra impotente frente a distintas situaciones así, ¿no? Gracias, ¿no? Muchas gracias. Bien, vamos a esperar el postre, entonces. Gracias, Pedro. Querido. Bueno, como siempre le recordamos, con Maxi Reynoso vos vas a encontrar un servicio muy, pero muy bueno. Vení a comer cuando puedas acá a Urucuré, que realmente te van a atender muy bien y vas a comer a un precio razonable. No sabes cuánto tiempo vas a estar en la ciudad de Río Cuarto, por supuesto, y tampoco, por ende, no se sabría cuál sería el próximo destino. ¿Cómo cambia en vos salir de un lugar en donde te habías encariñado con la gente, empezar a hacer vínculos? Digo, esto es un proceso absolutamente difícil de llevar, porque ahí hablamos también de la confianza, ¿no? Sí, yo creo que un poco también por ser de congregación religiosa y que nosotros sabemos que nos van a cambiar y nos cambian bastante seguido y uno puede estar en Mar del Plata y después te pasan a Tucumán, claro. ¿no es cierto? Sí. Eso tenemos un poco más de entrenamiento. Pero de todas maneras los cambios cuestan. Yo soy de procesos más bien lentos y me lleva tiempo. Quizá al principio parece que me adapto fácil, pero después, bueno, como que me lleva un tiempo. Pero una vez me decía un profesor que uno tiene que tener el corazón donde tiene los pies, ¿no? Entonces, bueno. Eso a mí me ayudó también desde el punto de vista de la fe para decir, bueno, acá Dios me mandó para acá y acá donde yo tengo que ofrecer mi servicio, los pocos años que me quedan. Me ayudó el lema que tengo del episcopado, lo tomé del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde dice, Él pasó haciendo el bien, ¿no? En el discurso de Pedro, hablando de Jesús, dice, Él pasó haciendo el bien. Bueno, ese es un poco un ideal que tengo y por eso donde pase que pueda hacer el bien, ¿no? ¿Cuál sería lo más importante que estarían realizando en la ciudad de Río Cuarto en comunión con los demás sacerdotes? Bueno, hay varias cosas. Creo que se está comenzando algo que para mí era una de mis mayores preocupaciones y se está tomando forma cada vez más, es la pastoral de adicciones. Sí. Cómo acompañar, ¿no? a las personas, normalmente jóvenes o familias en esto. Bueno, estamos haciendo un camino, eso me parece importante. Después, bueno, hay muchos emprendimientos que ya venían y que ahora se han revitalizado, de Cáritas y demás, que creo que eso es importante. Después, por otro lado, como diócesis estamos elaborando un plan pastoral para trabajar en toda la diócesis de Río Cuarto, no solamente en la ciudad, sino en toda la diócesis, de una manera más conjunta. Eso lo estamos elaborando con todos los laicos y las distintas comunidades. Yo tengo mucha expectativa. Si Dios quiere, para 28 de octubre tendremos un encuentro y presentaremos ese plan para lo que nos pide Francisco, ¿no? Francisco nos pide de caminar juntos, de la pastoral no la hacemos los sacerdotes solos, sino lo hacen todos los bautizados, y de involucrar a muchos en un camino, en una iglesia en salida, no una iglesia que está esperando que vengan los fieles al templo, sino una iglesia en salida. Esos son los grandes desafíos que Francisco lo toma de documento de Aparecida, ¿no?
¿Cuál fue, ya sea en tu vida personal, antes de ubicarlo en cualquier momento de tu vida, el peor momento, un momento triste puede ser, o el peor momento, y el mejor momento, las dos contracaras? A ver. Hasta acá vividas, por supuesto. Sí, sí. Bueno, a ver, quizás el peor momento tiene que haber sido cuando falleció mi madre. Ajá. ¿No es cierto? Ese para mí fue un momento muy difícil. Si bien ella era anciana, sin embargo no me lo esperaba, ¿no? No me lo esperaba así tan rápido. Sabía, me vine había estado en Roma, como les conté, Sí. me vine antes, pero no esperaba para nada que tuviera un Claro. desenlace tan rápido. Eso realmente me impactó. El mejor momento, yo creo que el mejor momento son El de los 7 años. compartidos. Bueno, había que meterlo, había que ponerlo. Uno fue la ordenación sacerdotal, Ajá. que fue muy linda, en la Catedral de Mar del Plata, y el otro fue la ordenación episcopal de obispo, que fue en un lugar que para nosotros es muy simbólico, que es el Cotolengo de Claypole, Ajá. que tiene una iglesia muy grande porque en ese Cotolengo hay 400 discapacitados, Ajá. o sea, es una ciudad, y ahí el cardenal Bergoglio realmente me ordenó Ajá. ahí. Ese día fue un momento muy, muy pleno, realmente fue de lo más lindo, ¿no? Los dos, la ordenación sacerdotal y la ordenación Qué episcopal. bueno, ¿no? Me imagino cuando empezaron a enterarse tus amigos de que ibas a ser obispo, que te felicito, todas esas cosas tan buenas, ¿no? Sí, sí. Sí, aparte le llamó tanto la atención, ¿no es cierto? Decir Claro. de esto que... y yo digo, miren, que esto es una tarea, es un servicio esto, miren, ¿no? Se dice que en la iglesia los cargos son cargas, entonces Ajá. hay que llevarla siempre con ese espíritu de servicio, ¿no? A mí el que me marcó también mucho mi vida fue el cardenal Bergoglio, ¿no? Francisco. Eso me marcó mucho con su testimonio, con su palabra y con su testimonio fundamentalmente. Creo que si yo estoy acá, un poco debe ser, ¿no? Bueno, con respecto a la elección del Papa, yo creo que le cambió, fue un impacto grande para un montón de argentinos creyentes, y no cuando lo nombran a Bergoglio Papa, ¿no? Sí, Impresionante. sí. Y justo yo estaba en un encuentro de obispos del NOA, del noroeste argentino, lo estábamos haciendo en Tafí del Valle, y yo ese día me adelantaba a la vuelta porque tenía una actividad en Añatuya y me venía en colectivo, yo había ido en colectivo, y bueno, y estaba bajando de Tafí del Valle hacia la ciudad de Tucumán en un colectivo de línea. Sí. Y de pronto veo un periodista de Santiago, manda y dice, fumata blanca, me dice. Entonces digo, ¿qué habrá pasado? Y bueno, tardó un poco y al rato un amigo de Mar del Plata, muy amigo, me dice, ¿qué me contursi? Yo digo, ¿qué habrá pasado? Y al segundo me dice, Bergoglio Papa. Yo salté en el colectivo y la gente me miraba, ¿qué le pasa al loco este? ¿No es cierto? Porque salté en el Claro. colectivo y pedía que llegara cuanto antes a la terminal. Así que llegó a la terminal de Tucumán y ahí por los televisores. Qué lo momento ves. hermoso, No lo ¿no? podía creer. Sí. No podía creer porque, claro, yo lo conozco de los 20 años y bueno, y a mí ya de esa época me marcó, ¿no? Adolfo, hermosa la charla, es para tener un programa mucho más largo, pero ya en el final, más allá de algún mensaje para la ciudad de Río Cuarto, me gustaría que además también le hables directamente a ese joven que a lo mejor sintió lo mismo que sentiste vos, no a los 7, a lo mejor un poco más tarde, y que quiere empezar a caminar el camino del sacerdocio, quiere entregarse, ¿no? Sí, primero yo creo que Dios sigue llamando todavía, ¿no es cierto? Porque Él quiere que haya obreros para su mies y hay que estar atento. Aparte, cuando Dios llama es para hacernos inmensamente felices. Siempre dentro del camino de la cruz, porque la cruz la tiene todo, los cristianos, los no cristianos, todos tenemos la cruz, pero Dios nos llama y nos hace inmensamente felices. Yo estoy muy, muy agradecido que me haya elegido para ser sacerdote. Yo digo fundamentalmente para eso es lo que yo sentí el llamado y bueno, y ahora este servicio como obispo. Pero si Dios te está llamando, pensalo porque es para hacerte feliz. Y un mensaje final a la ciudad, ¿no? A todos los amigos que están Mira, mirando. yo creo que el mensaje, siempre me lo digo para mí y lo digo también para mis feligreses, tiene que ser un mensaje de esperanza.
vivimos momentos difíciles, no solamente en la Argentina por la situación económico-social, sino en el mundo, ¿no es cierto?, en una cultura donde hay bastante desconcierto, podríamos decir, es una palabra que hoy se vive en este momento. Jesucristo es nuestra esperanza, y Él no falla, ¿no es cierto? Jesús nunca te falla, y es Él el que conduce la historia. Entonces creo que eso nos tiene que dar una certeza muy grande de que no estamos solos, de que Él nos acompaña y que la historia tiene un final que Él lo marcó. Muchísimas gracias por venir, Adolfo, de verdad, muchísimas gracias. Muy bien, Manuel. Otro asadito más, otro domingo más con personajes, con personas, con personalidades de la ciudad de Río Cuarto. Hoy conocimos un poco más a Monseñor Adolfo Briona, sobre todo siendo él no de la ciudad de Río Cuarto. Entonces está bueno conocer el pasado. Gracias por estar del otro lado. Nos vamos a encontrar el domingo que viene, seguramente con otro de los personajes de la ciudad. Lindo fin de semana, pásela bien. Buen domingo.